Entonces vamos a empezar con las entidades anímicas, vamos a ver la introducción, voy a hablar de qué estamos compuestos como individuos, qué es Ori, Emi, Ara, qué son los Abikú, los Abiyé, reencarnaciones y diagramas de la evolución del espíritu, posibles formas de morir y por qué los religiosos fallecen, conclusiones y preguntas y respuestas. Bien, ¿de qué estamos compuestos? ¿De qué está compuesto el ser humano? Sí, en este caso vendría siendo Ori. Muchos en la religión tenemos el mal concepto de decir que Ori es la cabeza, cuando realmente se le llama que es la divinidad del destino. También está Emi, que muchos dicen que es el espíritu, pero realmente no. El espíritu vendría siendo Ewin, ¿sí?, junto con Ori. Y Emi quiere decir el aliento de vida. Ese es el aliento que nos da Olodumare, en este caso Dios, lo voy a decir en términos católicos para que sea un poquito más entendible, que eso nos lo da Olodumare para poder tener ese motorcito. Y finalmente el cuerpo. Ahorita voy a tocar ese tema, que es como nuestro vehículo, y que queremos ver de que son varias divinidades en conjunto y que quisieron vivir con Ori. Bien. ¿Qué es Ori? Ori, si nos pusiéramos a platicar un poquito de él y viéramos, si yo les dijera dónde está Ori, todo el mundo me diría que en la cabeza, ¿sí? Si yo cortara la cabeza en una forma longitudinal, yo les diría, bueno, yo no les podría decir, esto es Ori, o sea, vamos, no es algo físico, es una espiritualidad que se aloja en la cabeza, en este caso, en el cerebro, ¿sí? En el cerebro, donde está todo lo que vendría siendo la memoria genética, la memoria integral, la memoria, todo lo que nosotros tenemos de recordar, ¿sí? Y ahí es donde se aloja Ori. No nada más vive Ori, que es la divinidad del destino, también vive otra divinidad que se llama Orisa Alapatori. Orisa Alapatori quiere decir nuestro ángel de la guarda, o ángel protector, o santo regidor. Estas dos divinidades son las únicas que se pueden alojar en esta parte de aquí, en el cerebro. Hay otras divinidades, por ejemplo, Echu, o Egungun, o el Enini, que se alojan en esta parte de aquí, en el cerebelo, en la parte de atrás de la nuca. Toda la cabeza, como tal, o sea, en conjunto, se llama el Etá, o quiere decir creador, y el cráneo se llama Atori. ¿Sí? En conjunto todo venía siendo la cabeza, pero realmente el que más nos interesa es Ori. Bien. ¿Qué es Ori? Me voy a ir un poquito, si me quieren hacer un poquito de más caso para este lado, aquí son puras imágenes. Ori realmente es nuestra alma. Se dice en la filosofía yoruba que nosotros, cuando estamos ante Dios, o estamos en Araorun, que quiere decir el cielo, nosotros nos presentamos ante Dios, Olodumare. Y nosotros en la tierra vamos tomando cierta experiencia, vamos tomando ciertas cosas, y cuando queremos reencarnar o queremos volver a este mundo terrenal, nosotros pedimos varias cosas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay gente que en su otra vida tuvo una vida muy pobre, ahora quiere vivir una vida de riqueza, o viceversa, ahora fue muy rico en algún momento en su otra vida y ahora quiere experimentar una vida de pobreza. Aquí vienen todas las enfermedades, cuántos hijos, a qué nos vamos a dedicar, nuestro día que está facultado, todo lo que podemos llegar a hacer en la tierra, ¿sí? Nuestro código genético, obviamente, pues viene lo que viene siendo tanto las enfermedades como nuestras habilidades o aptitudes, pero todo eso lo pedimos ante Olodumare, o sea, ante Dios. De tal forma de que la única divinidad que está a un lado de nosotros, porque eso es como una cámara, como un salón, es como si no hubiera tres personas, que en este caso vendría siendo la persona o el alma, Olodumare, Dios, y Orúmila. Orúmila tiene un seudónimo que se le llama el Eripin. El Eripin quiere decir el testigo de Ori. Él es el que está a un lado escribiendo absolutamente todo lo que Ori, o sea, todo lo que nosotros estamos pidiendo de hacer aquí en la tierra. De tal forma de que Olodumare no nos va a decir otra cosa, o sea, él no va a opinar, no nos va a decir, no, mira, yo te recomiendo que mejor esto, yo te recomiendo mejor aquello, deberías dedicarte a esto, no. Uno mismo se sentencia en el cielo, de tal forma que Orúmila está escribiendo absolutamente todo. No me gusta hacer analogías, pero les voy a hacer una pequeña para que les quede un poquito más claro este concepto. Orúmila, al final de que tú ya dijiste, bueno, tú vas a tener esto, tú tienes que cumplir con esto, tienes que hacer esto, vas a tener tantos hijos, no los vas a tener, lo que sea.
eso como que lo meten en una maquinita, vamos a poner como un tipo DVD, entonces te pasan tu vida, ¿sí? Desde que tú naces hasta que falleces. Una vez que te lo van pasando todo, te dicen, ¿así te gusta tu vida o así quieres que sea tu vida? Y tú dices, así la quiero. Ok, perfecto. Entonces agarra y te vas al lugar donde te van a mandar a gestarte en el vientre de tu madre, o sea, la matriz, ¿sí? De tal forma de que hay una divinidad que ahorita vamos a tocar que se llama el Enini. El Enini es la divinidad del infortunio o de los tropiezos. Esta divinidad nos tiene maldecidos a toda la humanidad, en Iñán, que quiere decir humanidad como tal, todos estamos maldecidos. De tal forma que cuando estamos en el vientre de la madre, gestándonos en el vientre de la madre, esta divinidad nos introduce su dedo índice por la parte de atrás de aquí de la nuca y nos forma la columna vertebral. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el huevo, en el cigoto, cuando se está formando, primero se forma la cabecita y después la columna vertebral, como una especie de renacuajo, y bueno, de ahí salen todas las extremidades. De tal forma de que una vez que nos introduce su dedo, nos roba toda esa información. O sea, por eso que cuando uno nace, no sabe ni leer, no sabe escribir, no sabe cómo se llama, no sabemos absolutamente nada. Pero posteriormente, cuando vamos creciendo, Ori trata de recordar todo eso que prometimos en el cielo, aquí en la tierra. No sé si les ha pasado a los famosos de Yabús, de que van pasando y nuestro ya lo viví, o que llegan a algún lugar, algo no les parece, tienen la cosquillita y de repente pasa algo. Bueno, no es que uno sea vidente, ni mucho menos, simplemente es que Ori está tratando de recordar todo lo que pedimos allá en el cielo. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, ¿cómo vamos a saber todo esto? ¿Qué fue lo que prometí? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que yo pedí ser en la tierra? Bueno, pues para eso mismo es la religión Yoruba. Muchas veces el consultante o la persona que llega a la religión Yoruba, ya sea por querer saber un poquito más de su destino, por curiosidad, por lo que ustedes quieran llamarle, a mí me ha tocado casos que va la gente y le dice, ¿sabes qué? Tú le prometiste algo a esta divinidad. Dices, no, si yo nunca, ni la había escuchado. Lo que pasa es que dice que muchas veces la persona tiene que pasar por el oráculo, aunque no se quede, porque nosotros en la religión decimos que son muchos los convocados y pocos los elegidos, y muchas veces tienen que saber lo que tienen que invocarse, lo que tienen que llegar a ser, tanto sacrificios como pueden ser hasta tipo consagraciones. De tal forma que, por ejemplo, cuando la persona llega a la religión Yoruba, y ya sea que lo consulte un babalawo, voy a señalar, un babalawo, aquí también el oráculo de Lópele, este es el tablero de Ifá, de adivinación, o el Erindilogun, que vendría siendo el caracol. De tal forma de que ya una persona consagrada, un sacerdote o sacerdotisa, en este caso de la religión de regla de 8 de la Ifá, le va a decir al consultante qué fue o qué es lo que tiene que hacer la persona. ¿Por qué? Porque si recordamos, yo les había dicho que Orúmila era el testigo de Ori, o sea, él sabía o él sabe qué es lo que realmente tú prometiste en la tierra y qué es lo que tú tienes que cumplir y tienes que evocarte. Hay que recordar que aunque uno, por más desarrollo espiritual que tenga, siempre va a necesitar de un apoyo todavía un poquito más grande, ¿sí? Para esto existe el orisa tutelar, o sea, nuestro ángel de la guarda o santo protector, que él siempre va a estar abogando por nosotros, nos va a saber orientar. Esto vendría siendo como el padre y el hijo, ¿sí? Por ejemplo, uno puede traer al hijo de la mano, mira, vamos para acá, esto, aquello, y el hijo te puede estar dando manotazos y todo. Entonces vas a decir, no, pues cállate tú solo, ¿no? Así mismo es nuestro ángel de la guarda. Nunca nos va a desamparar, nunca nos va a desear un daño. Pero hay que recordar que muchas veces en la religión Yoruba, el santo te enseña, por ejemplo, con los hijos, si hay una vela prendida y el hijo, y tú le dices, bueno, si tú agarras la vela te vas a quemar. ¿Y qué va a hacer el niño? Lo más seguro es que vaya a ir y vaya a agarrar la vela. Entonces cuando va y la quema, no es como uno que agarra y lo regaña, te estoy diciendo que no sé qué. Bueno, en la religión, o el ángel de la guarda te dice, te vuelvo a explicar, si tú agarras esa vela prendida, seguramente te vas a quemar. Entonces te queda un poquito más la enseñanza como tal. De tal forma que tenemos que tener esto muy presente, ¿sí? Aquí, bueno, hay muchos religiosos, hay quienes no lo son, y no se trata de
de involucrar a nadie ni de convencer a nadie, es simplemente un apoyo, ¿sí? Ha venido mucha gente que quiere consagrarse, que quiere estar en la religión porque quiere tener más poder, tener más autoridad, tener más, ¿por qué no?, posesión económica y todo. Y realmente muchas veces nos encontramos con otras cosas totalmente diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu destino, a lo mejor tú quieres ser político, y a lo mejor lo tuyo no es la política, lo tuyo puede ser la medicina, puede ser la música y todo. Y podrás, por ejemplo, tú naciste para ser músico y tú te criaste en una familia que es médico, de tal forma que lo más seguro es que cuando tú crezcas la familia te vaya a orientar a estudiar la medicina y a lo mejor podrás sacar puro 9 o 10 en la universidad, en el colegio, especialidad y todo, pero ya en la práctica a lo mejor de 10 que tú consultes y todo, seguramente 8 se te van a morir, ¿sí? Porque tu orín no está facultado, ¿sí?, para poder salvar vidas, ¿sí? Y todo lo contrario, cuando tú llegas y le haces adivinación a la persona, le dices, tu destino no es ese, tu destino es tal, ¿sí? Miren, conmigo mismo, yo tengo 2 ingenierías, a mí me encanta la ingeniería, me encantan los números y todo, y yo siempre creí, les voy a ser honestos, y yo tengo desde el año 90 consagrado en la religión, tengo 25 años dentro de la religión, ya como religioso como tal, no de que me haya consultado, y siempre todos mis hijos decían, usted nació para sacerdote, 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 ¿sí? Todavía cuando yo estaba en la carrera, con las 2 carreras, yo decía, no, yo lo mío es la ingeniería, irme a Detroit, porque a mí me encanta, tengo de especialidad de hecho en dinámica de fluidos, y trabajar en una armadora y todo, pero las cosas se me han ido cerrando, se me cerraba aquí un empleo, se me cerraba que esto, que todo, y decía, bueno, si tengo tanta experiencia, tanto, ¿por qué no me sale nada? Y entonces yo dije, bueno, si estoy en esto, yo esto lo veía como un hobby, o sea, vamos, es algo que siempre me ha gustado de toda la vida. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que me consulté y Fa me dijo, o sea, como diciendo, no seas terco, tú debes dedicarte a la religión, usted nació para sacerdote, no sirve para otra cosa. Y entonces ahí tomé la decisión que yo tenía que ser sacerdote. Yo agarré, le di los títulos a mis padres, a los santos, y dije, bueno, no me voy a morir de hambre, sino que no trabaje en esto, voy a trabajar en lo que sea. Pero aquí es donde ya entra el porqué. ¿Por qué es tan importante involucrar hasta los hijos, ¿sí?, desde pequeños dentro de la religión? Por lo que les acabo de comentar, ¿sí? Yo, si hubiese sido ingeniero, seguramente a mis hijos también les voy a decir, no, quiero que tú seas ingeniero o abogado, ¿sí? Y muchas veces nos vemos reflejados nosotros o nuestras frustraciones o a lo mejor grandes deseos en los hijos, cuando realmente su destino no es ese, ¿okay? Entonces sí es muy importante el aprender todo esto. Y ahorita van a ver toda la vuelta que estoy dando para llegar a lo de la muerte. De tal forma de que, bueno, seguimos aquí con lo de Orí. ¿Quiénes son posibles atentadores, posibles enemigos y sobre todo muchas gentes aliadas? Echu, ¿sí?, esta divinidad, y el Enini son divinidades que son un poquito peligrosas, un poquito conflictuantes. Hay que recordar que Echu, yo les comentaba que vive en la parte de aquí atrás, en la parte de la nuca. Nosotros lo llamamos Echu y Pacó quiere decir cerebelo. Les voy a comentar una pequeña historia para que sepan por qué es tan importante el cerebro y el cerebelo. El cerebro, donde vive Orí, y el cerebelo estaban compitiendo a ver quién iba a mandar sobre el cuerpo humano. De tal forma de que el cerebro le hicieron una adivinación y fue quien ganó esa batalla, por así decirlo, esa disputa. Y entonces solo Dumare y Opatala, otro santo de nuestra religión, dijo, bueno, tú vas a mandar sobre el cuerpo humano. Y entonces agarró y le dio la potestad para mandar sobre el cuerpo. Y al cerebro le dijo, bueno, tú vas a ser como el secretario, o sea, como el segundo al mando, ¿sí? Y hay que recordar, el cerebro es muy importante por lo que les acabo de comentar, la memoria, códigos genéticos y todo, pero el cerebelo también cumple una función muy importante que es la cuestión motriz, ¿sí? Si no fuera por el cerebro no pueden el manejar, el platicar, el esto, o sea, sí cumple una función muy importante. Y aquí es donde se aloja esta divinidad, Echu, y el Enini. El Enini, por lo que les acabo de comentar, el dedo, ¿sí? Otra forma como se representa el Enini, no sé si han visto que luego, y sobre todo a las mujeres, se les marca mucho unos hoyitos, ¿sí?, en la parte de la espalda baja.
Y muchas veces, por ejemplo, cuando va caminando alguien y o sea, por ejemplo, tú vas caminando, te gritan por tu nombre, como que te paras, te frenan como si te agarraran del cinturón. Eso quiere decir el enemigo, que siempre como que te va a parar. Eso es como una forma de atrancarte. De tal forma de que aquí es donde van a vivir estas divinidades que siempre van a estar obstaculizando a Ori, o sea, a nuestra divinidad de tropiezo. De tal forma de que, por ejemplo, cuando uno quiere realizarse en algo, voy a poner un ejemplo muy vano, muy así. Por ejemplo, yo puedo decir, no, yo estoy excelentemente bien con mi mujer, ¿no? Somos la familia, no somos la pareja ideal, somos así, esto es lo que yo siempre había querido y todo. Y entonces, ¿qué va a decir el enemigo? Dice, eso es lo que tú crees que estás bien y todo. Y entonces te va a presentar una mujer, ¿sí? Que te va a tentar, que te va a traer problemas, que te va a querer, vamos a separar de tu pareja, de tu familia, ¿sí? Y entonces tú te vas a ver tentado. Y entonces ya no estás haciendo lo que tu Ori te está diciendo, sino lo que el enemigo. Entonces ahí viene el tropiezo. Entonces tú destruyes tu familia, destruyes tus cosas, y a lo mejor esta mujer te puede estar quitando dinero, te puede estar quitando cosas, te meten aprietos, ¿sí? Por eso es que es tan importante el adorar estas divinidades, hacerle sacrificio. Por ejemplo, nuestro Ori, cuando nos va muy bien, cuando somos unas personas prósperas, exitosas y todo, como vulgarmente decimos, siempre tenemos la cabeza en alto, ¿no? Como yo a todo el mundo lo veo por debajo del hombro, yo soy el fregón aquí o la fregona aquí, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa cuando te regañan, cuando te va muy mal, cuando tienes tantos problemas, ¿sí? O alguien te llama la atención? Uno baja la cabeza, o sea, agacha la cabeza, como diciendo, hecho, yo puedo más que tú Ori. ¿Sí? Por eso es que uno siempre agacha la cabeza cuando lo regaña, cuando estamos mal, como diciendo, yo puedo más que tú. Por eso es que es importante cuando nosotros hacemos sacrificio, o cómo vamos a detenerlos, haciendo sacrificio. Este sacrificio va a ser que cuando nos haga en la adivinación, ojo, el sacrificio no tiene que ser de sangre, el sacrificio puede ser muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si tú estás trabajando, tienes un poquito de capital, un dinero guardado, y te sale que lo tengas que, bueno, te salió la oportunidad de un trabajo, un negocio, y que tengas que invertirlo, tú vas por adivinación y te dice, no inviertes. No, pero ¿por qué no voy a invertir? Que mira, unos rendimientos buenísimos, te está diciendo que no. Y entonces tu Ori se siente tentado por hecho, ¿sí? Entonces, como yo siempre he dicho, el mejor sacrificio es tener la obligación de hacer lo que te dice Ori, ¿sí? El comportamiento sobre todo. Y entonces, ¿qué es lo que te pasa? Que la garra te tienta y dices, no, se voy a invertir. Entonces esa persona ya te estafó, ya te metió en problemas, ya te dio eso, y tú perdiste todo lo que Ori había recuperado, o que Ori había ganado. Entonces, sí es muy importante el hacer este tipo de compromisos, el hacer este tipo de sacrificios, ¿sí? No todo es, como digo, de animales, de frutas y todo, sino de compromiso para uno mismo, ¿okay? Bueno, ¿quién es Emi? Emi es el aliento de vida, es el soplo de vida que todos tenemos. Les voy a compartir una pequeña historia donde habla precisamente de esto. Aquí era donde precisamente Olodumare, Dios, tenía una hija que se llama Emi, precisamente. Emi quiso bajar a la tierra para conocerla. Hay que recordar que estas son fábulas, son historias, entonces, siendo un poquito abiertos con eso. Quiso bajar a la tierra para conocerla, Orunmila, que fue el que creó, fue el que acomodó más bien todas las cosas. Cuando él bajaba, él acomodaba y todo. Y entonces él iba a ser como que el que le iba a enseñar toda la tierra. Y entonces cuando bajó a la tierra en mí, Orunmila le empezó a decir, mira, aquí están las cosas, estos son los ríos, estos son las montañas, esto es todo y todo. Pero cabe la casualidad de que cuando se dieron Emi y Orunmila como que se gustaron, como que hicieron un cierto clic. Bueno, Emi se iba a quedar nada más 16 días en la tierra. Y al 17º iba a regresar al cielo ya junto con su padre. Y entonces Orunmila quería ver la forma de que Emi se quedara aquí en la tierra, de que Emi se quedara con él, que no se fuera con su papá. Y entonces Orunmila se hizo adivinación y le salió que tenía que hacerle sacrificio a Hecho el que estamos diciendo, que es el que nos puede tentar. Entonces le hizo adivinación, le hizo sacrificio a Hecho, y Hecho se apareció y le dice, ¿qué es lo que tú quieres? Dice, no, yo quiero que Emi se quede conmigo. Dice, no te preocupes, yo voy a hacer que se quede contigo. Y entonces ya el 16º día, ya para despedirse, Orunmila se fue
fue a la casa de mí a desearle todas las mejores de las suertes y todo. Y entonces Echu, que es como esa vocecita que siempre nos está diciendo, Echu le decía a mí, mira, Luis, ha sido buena persona contigo, te trató súper bien y todo. Dice, yo lo acompañaría hasta la puerta de tu casa. Y entonces él me acompañó a Orúmila hasta la puerta de su casa. Una vez que llegó hasta ahí, le dice, no, pero mira, es que Orúmila fue muy bueno, acompáñalo hasta la esquina de tu casa. Y entonces Emí acompañó a Orúmila hasta la esquina de la casa. Cuando llegó ahí, le dijo, no, mira, que Orúmila, y entonces la acompañó ahora hasta la mitad del trayecto. Y así la fue llevando hasta que llegó a la casa de Orúmila. Cuando llega a la casa de Orúmila cogió un saco de color rojo, ¿sí? Y entonces agarró y la secuestró, ¿sí? La metió dentro del saco y le hizo un nudo, ¿sí? Pero bueno, a mí tampoco no puso mucha resistencia, ¿sí? Porque sabía las intenciones de Orúmila. Entonces agarró, hizo un nudo y se la tragó, es una fábula. Entonces agarró y se la tragó. Obviamente pues pasó el 17º día, 18, 19, y entonces Olotumare, o sea, Dios empezó a preocupar, dice, ¿y dónde está Emí? ¿Dónde está Emí? ¿Dónde está Emí? Algo pasó, porque hay que recordar que todo lo que diga Dios, o sea, Olotumare, se tiene que cumplir en no más tiempo que un solo día, ¿sí? Haciendo paréntesis, por ejemplo, si Olotumare pide a una persona, no se puede tardar más que, o sea, no más de un día. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que agarra, y entonces Olotumare se preocupó, bajó a la tierra para buscar a Emí, y llegó hasta la casa de Orúmila. Dice, Orúmila, ¿dónde está Emí? Dice, bueno, pues Emí lo tengo aquí adentro, ya la traje. Y dice, bueno, ¿y por qué hiciste eso? Dice, no, la verdad es que nos gustamos y todo, y pues yo no quería que se fuera. Dice, pero ¿en qué momento ustedes me pidieron permiso para hacer eso? Olotumare agarró, le abrió la boca a Orúmila, y entonces habló con Emí. Y le dice, Emí, ¿por qué hiciste eso? No, mira, a mí me gustó Orúmila, yo me quise quedar con él, que discúlpame, que no sé qué tanto. Dice, bueno, les voy a respetar eso, lo que ustedes saben que deben estar juntos. Pero el día que yo te mande a hablar, te vas a regresar conmigo. ¿Estamos? Perfecto. Y entonces, bueno, ¿quién es Emí dentro del cuerpo humano? El corazón, ¿sí? Si nosotros nos vemos, o sea, si vemos el corazón es un saco, y realmente es un músculo hueco, ¿sí? Y entonces el golpeteo, o sea, el bombear representa a mí como que si estuviese forcejeando. Los nudos representan la aorta, toda la ramificación de las venas, ¿sí? Por eso es que cuando uno fallece, lo primero que se muere es el corazón. Cuando la espiritualidad de mí se va con Olotumare, ¿sí? Ese es el motor o nuestro aliento de vida, ¿sí? Eso sí quiero que quede claro, porque eso es lo que nos da, ¿sí? Una cosa muy importante, ya no les toqué con Ori. Si se dan cuenta, también los animales tienen su destino, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que los animales no requieren de adivinación, no requieren de irse a consultar. ¿Por qué? Porque ellos tienen un instinto. Ellos sí se puede decir que es la ley natural, ¿sí? Que es nacer, crecer, reproducirse y morir. No les interesa otra cosa, no les interesa ser líderes, no les interesa crecer, no les interesa hacer grandes cosas. Realmente sí son los animales. Por eso es que el animal nunca necesita de una adivinación como tal, ni consagración, ni absolutamente nada. Yo me he encontrado con casos, con situaciones donde animales les hacen consulta, les ponen protecciones. Yo, la verdad, digo con todo respeto, ¿no? Y cada quien en su casa. Yo también tengo animales, pero no se me hace una cuestión lógica por lo que les estoy comentando, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia que tenemos entre lo que vendrían siendo los animales y nosotros los seres humanos. Bueno, ¿qué es Ara? El Ara es el cuerpo humano como tal. Todas las extremidades, todos los conjuntos de órganos, todo lo demás, ojos, nariz, boca, lengua, las extremidades como tal, son santos para nosotros, son divinidades que quisieron vivir con Ori, ¿sí? ¿Por qué con Ori? Porque aunque es chiquito físicamente hablando, ¿sí? O icónicamente hablando, es muy grande espiritualmente. Y estas divinidades, o sea, los órganos y las extremidades, quisieron vivir con Ori por grandes decisiones, por grandes cosas que Ori puede llegar a formar. Todos los órganos y las extremidades también tienen ciertos conflictos con Ori. Les voy a compartir un poquito de una filosofía, de un signo de Ifá, donde habla precisamente de esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un día
es otra fábula, dice que Ori se levantó y los ojos no le hablaban, la nariz no le hablaba, la boca no le hablaba, las orejas, los oídos, perdón, los pulmones, los riñones y todo, no le querían hablar. Los africanos, cuando dice que no le querían hablar, decía que le dolía. ¿Sí? Hay gente que amanece con ciertas dolencias en todo el cuerpo humano, o sea, en todo el cuerpo, que se levanta, me duele aquí, me duele acá, que diario es una parte diferente. Bueno, se dice que Ori fue por adivinación con Orúmila para saber qué era lo que pasaba, por qué ninguno de estas divinidades quería hablarle, por qué le dolía. Y entonces Orúmila dijo, ¿sabes qué, Ori? Lo que pasa es que tú prometes mucho y cumples poco. Dice, ¿pero por qué? Dice, no sé, algo tú prometiste y que el cuerpo, o sea, en conjunto, te escuchó y tú no has querido cumplir. Dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tienes que hacer sacrificio, lo que te corresponde, y después ponerte, a ver si te al corriente de lo que tú hayas prometido. Muchas veces nosotros prometemos hacer ejercicio, prometemos alimentarnos bien, hay gente que promete no fumar, hay gente que promete no tomar, hay gente que promete bajarle a su carácter, ya no ser así, asado, ¿sí? Y seguimos en lo mismo, seguimos así, ya mañana me pongo a dieta y mentira, seguimos todavía para adelante, ¿no? Y entonces el cuerpo, al escuchar eso, que tú ya lo prometiste y no lo has cumplido, se te revela, ¿sí? Y entonces ahí es donde vienen todo el tipo de enfermedades, el tipo de situaciones, ¿sí? Ahí es donde ya le estamos poniendo como que un pin, ¿sí?, a las enfermedades que ya tenemos genéticamente hablando, ¿sí? Si tú tienes cáncer, si tú tienes, por ejemplo, yo tengo ahijados que toda su vida han fumado, ¿sí?, y nunca han tenido enfisema pulmonar, y hay gente que ni fuma y les da eso, ¿sí? Bueno, te corresponde ya el cuidarte, ¿sí? Por eso es que si tienen ciertos ademanes de esta situación, es porque Ori prometió algo y no ha cumplido lo que él prometió como tal, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso es que volvemos a lo mismo. Ori es muy importante personalmente hablando, ¿okay? Bueno, ¿qué son Apicú y Apiayé? Aquí me faltó ponerle un poquito. ¿Qué son la gente, los humanos Apicús o la gente Apiayé? La gente Apicú quiere decir la gente, y Ku quiere decir muerte. Apicú dice los que nacieron para morir, y los Apiayé dice que son la gente que nacieron para vivir. Muchas veces nosotros dentro de la religión Yoruba, desde que un hijo, o muchísimo antes de que venga la profecía de un hijo, nosotros hacemos sacrificio para que esa criatura tenga una larga vida. Hay muchas veces que hay niños que mueren jóvenes, son desde chiquitos, que les tocaba como un cierto tiempo para vivir. Por ejemplo, les puede faltar desde horas, días, años o meses, y que no fallecen, y entonces traen dolor a la familia, traen problemas, ¿sí? Por eso es tan importante sobreguardar la vida de nuestras criaturas. Hay que recordar que muchas veces aquí en la religión Yoruba nuestro target es llegar a viejos, ¿sí? Se dice que la buena muerte tendría que ser tranquilos, tendría que ser dormidos, tendría que ser así, y al otro día prácticamente dormir y no despertar, y no morir por sangre por fuera. En este caso estoy hablando de un tipo de accidente, algún tipo de atentado, algún tipo de situaciones que nos orillen a estar con eso. Y entonces, por ejemplo, si tu esperanza de vida es a los 80 años y tú falleciste a los 70, también eres Apicú, ¿sí? No tiene que ser que tú fallezcas a temprana edad, ¿sí? Puede ser que tú, volvemos a lo mismo, a lo mejor tú tienes que morir a los 80, 84 y moriste a los 60, aunque para nosotros es una persona adulta. Para Ifá no, para Ifá está diciendo que la persona tuvo algo pasó, que no realizó el sacrificio, no se cuidó, que ahora tiene que pagar las consecuencias. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que trae dolor a la familia, trae problemas, trae consecuencias negativas, ¿sí? Fíjense que en África, yo estoy tomando el tema de allá, o como ellos hacen sus ritos funerarios o fúnebres, cuando una persona es Apicú, cuando una persona fallece antes de tiempo, muchas veces lo golpean o lo desfiguran ya en el cuerpo, sin vida, o le cortan una oreja, le dan golpes en la cara que se desfigure. ¿Para qué? Para que en su próxima vida, cuando él reencarne aquí y traiga alguna deficiencia, si en este caso, por ejemplo, el labio leporino, que le falta una oreja y todo, sepamos que esa divinidad, o esa persona, perdón, es Apicú, y que vuelve a traer problemas.
Ahí en África, bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando una persona viene deforme, hasta lo sacrifican, porque saben que es una señal de que esa persona es una persona apicú, que puede traer problemas. Entonces, a lo mejor aquí no, en Occidente es otra cosa diferente, pero hay que ver de tal forma de que muchas veces la persona que tiene ciertas limitantes, ya sean físicas o que tengan, por ejemplo, algún problema con su ojo, con la oreja y todo, son gente que puede traer conflictos, ¿sí? Sin ser racista, porque yo no soy racista, pero yo le estoy hablando de la filosofía que ellos tienen. Entonces, a estas personas, a estas personas hay que estarles haciendo todavía más sacrificios, ¿sí? Para irles limpiando, depurando todo su camino, todo su astral. ¿Para qué? Para que en su próxima reencarnación o en su próxima vez que guste venir, no tenga estos problemas, ni vaya a cargar más problemas de los debidos, ¿sí? Y todo lo contrario de la gente apiayé. La gente apiayé quiere decir que los que nacieron para quedarse son gente que realmente gozan de muy buena salud, gente que se cuidan, gente que son, son nutridos espiritualmente. Es muy difícil encontrar una persona así, sobre todo por el ritmo de vida que nosotros llevamos y sobre todo más en Occidente. Allá en África no se necesita de mucho para vivir, ni nosotros tampoco. Pero aquí es una competencia social, es una competencia de que más tiene es el que más puede y todo, y entonces las presiones, por ejemplo, allá nadie tiene que pagar hipoteca de casa, no tiene que pagar tarjetas de crédito y todo, y aquí uno se tiene que, desvivir o vender hasta lo que no tenga, con tal de pagar deudas. Entonces eso nos presiona. Hay que recordar que nosotros sabemos que está mal, pero siempre va a haber divinidades o cosas que nos van a obligar a siempre estar mal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tú llegas a la religión, te dice, ya lleva una vida más tranquila, sea más paciente, sea más así, todo. No, yo soy movido, yo quiero esto y todo. Y muchas veces eso es lo que nos trae una consecuencia. Ok, ya tienes algo remunerado económicamente, pero a lo mejor eso te va a servir para pagar una enfermedad o hasta tu propio entierro, ¿sí? Entonces, lo que nos pide la religión es que seamos más pacientes, que seamos un poquito más espirituales. A la final, hemos tenido muchos casos donde la gente toda su vida es trabajar, y sí tienen un demonial de dinero ahí guardado, pero cuando uno fallece, pues así como llegaste te vas, ¿sí? Y no te alimentaste espiritualmente hablando. La espiritualidad no quiere decir que vayamos diario a misa, la gente que sean católicos, ni que estemos todo el tiempo pegados. Hay que encontrar las cosas bonitas a la vida como tal. Esa es la verdadera espiritualidad. Así sea algo malo, tenemos que encontrarle lo bueno. Y eso es lo que nos pide IFA, es lo que nos pide Orúmila para nosotros, para poder crecer como seres humanos, como enaltecernos. Dentro de la religión Yoruba, lo que más nos pide la religión como tal es el estudio, el aprendizaje, ¿sí? Hay que recordar que nuestro orí, nuestra cabeza, es como una esponja y todo el tiempo está absorbiendo. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando estamos en el cielo y queremos llegar aquí a la tierra, como les estaba diciendo, yo quiero ser un destino sacerdote, yo quiero ser médico, yo quiero ser músico, carpintero, ¿sí? Ha pasado de que salen en consultas que la persona tiene nació para ser carpintero, y a lo mejor fue mercadólogo y le dice que tiene que dedicarse a la carpintería y también les va muy bien. Y hay gente que su orí lo tenemos que seguir enriqueciendo con lo mismo que estamos orientados, ¿sí? De tal forma que ¿para qué nos va a servir? Para que la próxima vez que reencarnemos nuestro orí sea todavía más potente, sea todavía más grande, y en la próxima reencarnación seamos gente superdotada. Les ha tocado a los niños que a los 3 años son los maestros en matemáticas o te tocan unas piezas de Beethoven y te hacen varias cosas. Bueno, quiere decir que su orí es muy grande. La limitante física, que hay que recordar eso, nos impide llegar a eso, pero orí es muy grande. Nosotros dentro de la religión Yoruba, los sacerdotes, sacerdotisas o la gente que la practique, también tenemos que nutrir nuestro orí, como con aprendizaje, con sacrificios, con varias cosas, y sobre todo con mucha humildad, porque se supone que entre más sabios podamos llegar a ser, o entre más conocimientos seamos, quiere decir que nosotros podemos comprender a esa persona, ¿sí? Y aquí ha pasado de que, entre más sé, yo soy más soberbio, y todo el mundo vemos por debajo del hombro, ¿sí? Y no, lo que quiere decir es que tú entiendes más a esa persona, de tal forma que tu orí, al ser muy grande, o sea, tu espíritu, como tú lo quieres llamar, tu alma, puede tranquilizar y puede ayudar al orí de otra persona, ¿sí? Por eso es que es bueno acercarse a los religiosos, a buenos religiosos, ¿no? Que realmente practiquen la religión como tal. Bueno,
¿Qué pasa con Ori después de que muere el cuerpo? Hay que recordar, ya les expliqué lo de mí, cuando si se va la divinidad, el soplo de vida. ¿Qué es lo que pasa cuando el cuerpo ya realmente ya dio lo que tuvo que dar? ¿Qué pasa con nuestro Ori? Si nosotros fuimos unas personas buenas en el rubro que nosotros nos hayamos dedicado, nosotros tenemos que rendir cuentas allá arriba, cuando lo tomaron. ¿Sí? Nuestro ángel de la guarda, Ori Salapatori, que siempre nos va a acompañar, lo único que nos va a hacer es llevarnos o guiarnos de la mano hasta ante Dios. Y entonces nosotros vamos a decir, ahora sí como que te van a pasar la factura. Mira, tú hiciste esto, tú fuiste religioso y te dedicaste a hacer esto, y estafaste a este, le robaste a este, hiciste esto. O fuiste médico y te dedicaste a matar, te prestaste para lo de un seguro, tú fuiste abogado y fuiste nefasto, metiste gente inocente, ¿sí me explico? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí ahora sí vienen las consecuencias. Nosotros dentro de la religión Yoruba tenemos 8 diferentes tipos de cielos. El mejor, por así decirlo, es cuando llegamos con nuestros ancestros, cuando llegamos con nuestra gente, donde realmente, no es malo morir, sí, realmente no es malo morir porque vamos a regresar donde realmente venimos, ¿sí? Pero hay que recordar que otra vez Ori algo tuvo que haber hecho para ver estas circunstancias, ¿sí? Y entonces, muchas veces aquí nosotros no manejamos un infierno como tal. El infierno, ahora sí que lo que hagas aquí lo vas a pagar, y si no es contigo, lo vas a pagar con un hijo. Algo puede llegar a pasar, ¿sí? Y entonces nosotros le llamamos al infierno Orun Apati. Orun quiere decir el cielo, Apati quiere decir corrompido o roto. Apati es como, simboliza como una losa, como un plato, que nosotros cuando lo rompemos y lo queremos pegar, por más que lo queremos, por más minuciosamente que lo peguemos, ya perdió su resistencia, eso ya se rompió, eso ya no sirve, ¿sí? Y muchas veces te toca ir a ese infierno, que tú no vas a reencarnar hasta de 3 a 9 generaciones, o sea, te vas a quedar como exiliado hasta tu 9ª generación, o sea, tu descendiente, y eso si dejaste descendencia, y si no, pues te vas a tener que esperar un poquito más, ¿sí? Y así vamos a ir subiendo de niveles, hasta el máximo, que tú quieres decir que tú ya eres un sabio, que tú ya eres una persona que ya no necesita de reencarnar, tú ya te vuelves un orisa. Un orisa, les hubiera comentado, Ori quiere decir la divinidad del destino, y Sa quiere decir que escoge sabiamente. Orisa, Oricha, como decimos en Cuba, cuando se dice también en México, en varias regiones orichas, quiere decir divinidades o cabezas que supieron escoger sabiamente. Por eso es que son los que siempre nos van a acompañar, porque estos orisas fueron humanos que después se convirtieron en santos, ¿sí? Al igual que en la religión católica. Entonces son los que nos van a saber orientar, son las divinidades que siempre nos van a querer un apoyo, ¿sí? Y entonces cuando tú eres una persona buena, eres una persona que te hayas desarrollado lo que hayas sido, te vuelves un orisa familiar, ¿sí? Y no puedo decir que, bueno, a mí me adoran como San Octavio o como ustedes, ¿sí? O sea, realmente es un orisa familiar que siempre lo vamos a estar adorando. Y entonces, aquí es donde viene otra situación que dice el diagrama de evolución del espíritu. En otro de los cielos nos da la ventaja de poder volver a reencarnar, pero podemos reencarnar ya sea algo evolutivo o algo retrógrado, ¿sí? Nosotros podemos decir que estamos en este nivel, ¿sí? Que somos humanos, y no me lo van a creer, pero realmente la máxima reencarnación dentro de la religión Yoruba es en piedra. ¿Por qué en piedra? Porque la piedra es la conjunción entre el cielo y la tierra, ¿sí? Por eso es que muchas de nuestras divinidades, o la gran mayoría de nuestros preceptos o de nuestros íconos de la religión Yoruba, nuestros santos se representan por piedras, y no nada más la de nosotros, también muchos íconos de diferentes religiones lo ponen por piedra, ¿sí? De tal forma de que, bueno, este es un ciclo. Nosotros estamos aquí, y si nosotros fuimos muy buenos y todo, o lo que haya sido, bueno, pues podemos reencarnar en piedra, podemos ser lo máximo evolución. Pero si nosotros fuimos malos, como les había comentado, ya sea que hayamos hecho algo malo, nos dedicamos a asesinar, nos dedicamos a hacer eso, en lugar de ir para acá, nos vamos para acá. Podemos reencarnar en animales,
Y si de plano fuimos muy malos, reencarnamos ¿en qué? En plantas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si vemos todo lo que viene siendo la herbolaria, la medicina, porque bien se sabe que todos los químicos y todo eso viene de la herbolaria realmente. Tienen que hacer sacrificio, por eso es que nosotros usamos todo este método, o sea, más bien todo este conjunto de cuestiones ecológicas, si lo podemos llamar. Tenemos que hacer sacrificio de plantas, porque no se hace sacrificio de animales. Y entonces tú, al hacer un sacrificio de planta, tienes la posibilidad de reencarnar en algo mejor. Y por ejemplo, cuando haces un sacrificio de un animal y lo que sea, bueno, pues también tienes la posibilidad de volver a reencarnar. O sea, tienes que hacer cosas buenas para poder llegar a algo evolutivo. ¿Okay? Volvemos al mismo. Nosotros estamos aquí. Entonces, pues, pórtense bien para no llegar acá. Y mucho menos acá. Entonces, esto realmente es el diagrama de la evolución del espíritu. Para nosotros los yorubas es muy importante el saber reconocer nuestros errores, saber llevar toda una serie de eventualidades bien para nosotros. Si por ejemplo, volvemos a lo mismo y quiero puntualizar mucho todo esto. ¿Por qué? Porque yo les estaba comentando de que es indispensable el estar bien primeramente con uno mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que realmente nos interesa a nosotros arreglar o ayudarnos es a nosotros mismos, porque la responsabilidad de cada uno de nosotros es hacia nosotros mismos. Nosotros hablamos de que también si te suicidas, llegas ahora a una apatía, al cielo corrompido. ¿Por qué? Porque no crean que uno fallece o se quita la vida y, bueno, ya así como borrón y cuenta nueva, a ver qué me invento por allá arriba, ¿no? Porque tú le estás quitando vida a algo que ni te corresponde. ¿Sí? Esto, la materia no te corresponde, le corresponde a Olodumare, a Dios. Y entonces tú también le estás quitando vida a algo que no puede ser. Y esto no nada más quiere decir que te agarres, es un balazo. ¿Sí? Esto puede ser una persona que todo el tiempo se la pase comiendo, que no lleva una buena dieta, una persona que se la pasa alcoholizada, y eso a lo mejor alcoholizado, y agarras el coche, chocaste, te suicidaste. Personas que consumen drogas, personas... En la religión nada es malo, malo es el exceso, y en todos lados. Entonces ahí es donde te viene el problema. Si tú vas con adivinación y te dice, tenga cuidado, no se suba un coche rojo, no se suba un caballo, no se suba una moto, no se suba esto, y todo, no, pero ¿por qué? Yo no voy a subir, no pasa nada, aparte ya me hice mi sacrificio, ya me hizo lo que el padrino o la madrina me dijeron que tenía que hacer, ya no va a pasar nada. Y cuando tú te subes te pasa, no es problema del santo, es problema tuyo. Esto sí quiero que les quede claro, porque aquí en la religión ha pasado eso, no, ya hiciste sacrificio, no pasa nada, ya eres invencible, ya eres como Superman, no te va a pasar nada, es mentira. Si tú haces sacrificio y no haces lo que se te recomendó, ese dinero del sacrificio es como si lo hubieras botado a la basura, o sea, no sirve, a lo mejor no hubieras hecho nada. Esto es muy importante y se los comento, porque tenemos que ver hacia nosotros. Porque si estamos bien nosotros, viene toda la fortaleza, viene todo lo bueno. Aquí ha pasado también, y no voy a hablar con nadie, voy a hablar por mí mismo, ¿sí? Gente que haya salido bien de alguna operación, de alguna enfermedad, de algo que los santos te dieron la oportunidad de volver a salir adelante. Y si tú vuelves a caer en ese mismo error o vuelves a caer en esa enfermedad, ya no es culpa del santo, es culpa tuya. Y entonces también el santo se lava las manos, porque es problema tuyo. Yo sufro un problema de riñones, y esto genéticamente, y esto vamos, cuando empezó, porque yo sufro de cálculos renales, el santo ya desde niño ya me había dicho, cuídese los riñones. Yo decía, bueno, cuando me consagré a la edad de los 15 años como sacerdote, a mí me cuídese los riñones, no, yo decía, no, ya cuando uno tenga 60, 70 años, a que dice lo chicano. Ahorita tengo 33 años y sufro de los riñones, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está, yo no llegué al santo y le dije, ¿por qué no me cuidan? ¿Por qué no me...? Eso fue culpa mía, ¿sí? Por tener excesos, por comer mucha carne roja, porque es un ácido úrico, porque esto, porque aquello, ¿sí? Y entonces, ahora, si me llega a pasar algo, ya no es culpa del santo, es culpa mía. Por no llevar una dieta, por no tomar agua. Como decía el doctor, que no tomas agua, le digo, no, yo tomaba agua como cuando me da hambre. Si me da hambre, como si no me da sed, no tomo agua. Entonces, vemos que son una constante, ¿sí? Que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, esto
se los comparto porque en esta filosofía yoruba, en la religión yoruba, todo el mundo nos pone icónicamente de que somos narcosatánicos y todo, y desgraciadamente muchos hermanos se han desviado, ¿sí? Por una cuestión económicamente hablando, ¿sí? Que se ven tentados por lo que les digo de Nini, de hecho, que nunca van a permitir que uno llegue a lo que tenga que llegar, y entonces desgraciadamente se sabe más lo malo que lo bueno, ¿sí? Y ahora sí que pagan justos por pecadores, y estamos viendo toda esta situación. Entonces no vengo a abogar por nadie, yo no meto las manos al fuego por nadie, vengo a meter las manos al fuego por la religión, ¿sí? Ya los demás sabrán lo que tengan que hacer. O sea, no somos ni policías, no somos nadie para llegar a decir esto está mal hecho. Ahora nos toca más bien informar, y a la gente tomará su propia decisión. Y a la final, pues como lo hemos mismo, ahora que cuando te toca rendir cuentas, pues te tocará, será por allá arriba. ¿Okay? Y bueno, ¿por qué los religiosos fallecen? ¿Sí? Porque nosotros en la religión decimos que no tenemos una limitante, ¿sí? Dice que para Ifa no hay, o sea, o para la religión yoruba, no hay imposibles, ¿sí? Así una persona esté casi falleciendo y todo, puede rescatarla, ¿sí? Siempre y cuando no sea pedida por el Odumare, porque ha pasado que viene a consulta y todo, una persona, y China, los 2 o 3 días o a la semana fallece alguien, y entonces llegan y te dicen, ¿por qué no me salió que iba a fallecer una persona y todo? Porque no se te podía advertir de eso. ¿Por qué? Porque esa persona ya estaba pedida. Y si nosotros hiciéramos sacrificio, hiciéramos varias cosas, bueno, pues seríamos prácticamente inmortales, ¿sí? Y hay gente que ya tiene que fallecer. Pero cuando un religioso, si es advertido, un religioso sí tiene ese problema, un itán, una conversación, como nosotros le llamamos, o un consejo, bueno, estas son las únicas posibles problemas, ¿no? La ignorancia, porque bueno, a lo mejor puede estar dentro de la religión, y ha habido gente que dice, no, yo no me consulto porque me da miedo que me digan lo que tenga que pasar, y entonces es por ignorancia, por estupidez, que es lo que les acabo de comentar, ¿no? Que por aferrar, por querer hacer su voluntad, por un descuido, como les comento, a lo mejor puede ser una enfermedad, puede ser te dice no salga de noche y sales, y sin querer, pues, a lo mejor te atropellaron, pasó, o estuviste en un lugar donde hubo una bronca, se agarraron a balazos, y ya te tocó un balazo. Y obstinación o capricho, ¿sí? Prácticamente dentro de la religión, y nosotros los religiosos, puede ser cualquiera de estas 4 las situaciones o exceso de confianza de cómo podemos llegar a fallecer. Entonces es muy importante tomar estos conceptos nosotros como religiosos, y a ustedes que no están dentro de la religión, compartírselos, porque es muy importante saber, porque bueno, es lo mismo, aquí nadie es Superman, aquí nadie, vamos, con muchas consagraciones que te puedas hacer, no te puedes salvar más que tú mismo. Y finalmente, para concluir, tomé un extracto de un libro de un amigo mío, Víctor Betancourt, una conallé de Cuba, que es el presidente de una asociación por allá, y él en su libro que se llama Babalao, médico tradicionalista, él explica esto, dice muchas veces la iniciación quiere decir consagrarse dentro de la religión, no borra el código de Ifá u Orisa, que no trata de acentuar aspectos perdidos de la persona por la influencia del medio y que la hace más vulnerable a los ataques de los infortunios. Y en este caso, con la iniciación se aclara, nada más es muy importante, se aclara un tanto de la borrosa escritura y casi imperceptible por el embate del medio. ¿Esto qué quiere decir? Volvemos a lo mismo. Tú vas a adivinación, tú te consagras dentro de la religión porque tú quieres saber más de tu vida, tú quieres saber más de lo tuyo, cuál es tu destino y todo. Y esto de consagrarse no es que te vuelvas invencible, te vuelves hasta más vulnerable a los ataques, porque tú ya estás advertido, tú ya sabes lo que tienes que hacer, y tú no lo haces, ahí vienen los problemas, ahí vienen los grandes errores. ¿Okay? Y bueno, pues ya una última reflexión, una última situación. Yo les digo que deben de tener mucho cuidado, sobre todo nosotros los que estamos dentro de la religión, y aquellos que no lo están, que traten de buscar su propio destino, que busquen realmente qué es lo que les conviene, qué es lo que deben de estar, tienen que fortalecer su espíritu, tienen que fortalecer todo eso, ser unos seres más espirituales, que al final, podemos a lo mismo, eso es lo que va a llenar a su orí, eso es lo que va a llenar a su percepto, para que la próxima vez, cuando ustedes reencarnen, cuando ustedes sean unas personas
grandes, ¿sí? O, espiritualmente hablando, la vida se les sea más fácil la siguiente, si es que ustedes deciden reencarnar, si es que deciden volver a regresar a este mundo. ¿Okay? Entonces yo sí les pido para ustedes que sean un poquito más constantes, la decisión, ser más decididos en muchas cosas y todo. Y si no pueden, pues busquen un poquito de ayuda, y en la religión que ustedes quieran, no nada más en la religión biológica. A la final, todas las religiones llegamos a algo mismo, que es la evolución del hombre, la evolución del espíritu. No venimos aquí a estafar, no venimos aquí a robar, no venimos absolutamente a nosotros, o nosotros que nos consideramos realmente religiosos, vemos por sobreguardar la integridad de la persona. ¿Okay? Y bueno, les quiero compartir un pequeño refrán yoruba que nace en el signo de Yobe, que dice que por lo que hagamos en la tierra, lo diremos de rodillas en el cielo. Y con esto concluyo. Muchas gracias.